que estamos viviendo tiempos difíciles. Y la buena noticia que tengo es que van a venir peores tiempos, peores. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos al Salvador, al Señor, al Espíritu Santo con nosotros. El mensaje de hoy es: ama a tu prójimo. Estamos en una sociedad que se ha perdido el amor al prójimo. Se ha enfriado el amor al prójimo. Por eso es que vivimos lo que vivimos y por eso estamos como estamos a veces. No nosotros como iglesia, sino la humanidad, la sociedad, donde nos movemos, en el trabajo, en la escuela, en nuestra casa, en nuestro barrio, donde nos movemos. Por eso es tan importante, como decía Javi, que seamos llenos del Espíritu Santo, que el fuego del Espíritu Santo no cese en nuestras vidas, porque es cuando más lo necesitamos ahora. Amén. El mensaje de hoy es: ama a tu prójimo, y otro título es 28 kilómetros pavimentados de indiferencia o 2 pasos en la dirección correcta. Anótalo a esto. 28 kilómetros pavimentados de indiferencia o 2 pasos en la dirección correcta. A ver, ¿dónde nos vamos a mover? Y para esto vamos a leer en San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Este es un pasaje muy conocido. Pero vamos a ver qué tiene el Espíritu Santo en esta noche para nosotros. San Lucas 10, 25 al 37. De la versión Reina Valera le pedí a los chicos porque es la que a mí me gusta. Es la que yo sé los textos de memoria. Porque antes había una sola versión, ahora hay varias. Son importantes, lindos, aclaran mucho. Pero vemos aquí. Desde el 25 al 37 vamos a leer. Hoy vamos a leer palabra. Pero no tanta palabra mía, sino palabra del Señor. Y si aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle al Señor, ¿no? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel hombre respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor diciéndole a este hombre que le estaba haciendo la pregunta. El versículo 28 dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita de los que están en la música, los que cantan, los que adoran, llegando cerca de aquel lugar y viéndole a este hombre tirado en el suelo, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él
y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios. 2 denarios era el jornal de 2 días, creo, ¿no? Sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le pregunta el Señor. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y eso nos dice el Señor en esta tarde. Ve y haz tú lo mismo. ¿Sabes que este camino era una bajada que venía de Jerusalén a Jericó y tenía muchas curvas, muchas pendientes, era muy solitario y arriesgado. La gente llevaba armas para protegerse de los malhechores, de los ladrones, porque en ese lugar también se escondió David cuando huía de Saúl. Y este relato lo conocían todos los oyentes ahí. Era un lugar como muchos lugares de los barrios que nosotros andamos. Miren, en aquel entonces ya había delincuentes, había ladrones, había malhechores, había gente que asaltaba a otra, que las golpeaba, les robaba. En aquel entonces. ¿Y cuántas veces nosotros mismos nos toca pasar por esos lugares? Ya sea que vivamos en lugares así o lugares que se transformaron de esa manera, como esta bajada. Y este camino eran los 28 kilómetros que tenían que hacer la gente y el samaritano también. Eran 28 kilómetros. ¿Cuánto es 28 kilómetros? Como de acá a Carlos Paz era 30, ¿no? Hasta Carlos Paz hay como 30 kilómetros, me parece. ¿A Salsipuede? Váyase caminando de aquí hasta Salsipuede. Por un camino horroroso, por un camino tremendo, como por donde vive mi mamá, no le voy a decir el nombre. Porque ahí se me enfrentó a mí un enemigo, un ladrón. Y yo te lo voy a contar, no para gloria mía, porque como yo le decía a mis hijas, nosotros los predicadores tenemos que contar las cosas que vivimos. Porque en tantos años, imagínense si tenemos cosas para contar. Nos pasan de todo, en todas las situaciones, hasta enfrentarse con un ladrón. Pero lo más lindo es saber cómo nos enfrentamos con los enemigos. En esta ocasión, yo me enfrenté con un jovencito ladrón. Yo había bajado una bajada bastante peligrosa en la casa de mi mamá, los que conocen. Yo traía mi cartera bien amarradita, así siempre, como siempre. Y venía bajando y de repente empecé a sentir que me tironeaban de atrás. Ya lo he contado algunas veces. Me tiraban la cartera de atrás. Yo dije: ay, Señor, este es un choro, me quiere robar la cartera. Yo la llevaba acá, la cartera. Menos mal que el diezmo me lo había puesto en el bolsillo, porque nosotros llevamos los diezmos
le llevábamos siempre a mi papá y a mi mamá, y ahora mi papá ya no está, se lo llevamos a mi mamá. Entonces yo me ponía en el bolsillo, porque digo, si me arrebatan esto cuando me bajo del colectivo, por lo menos el diezmo se va a salvar. Así que lo llevaba ahí. Y me tironeaban de atrás. Y en un momento, no sé cómo, puse el dedo así. Para mí que el ladrón se creyó que era un arma, no sé, mi dedo. Y en un momento así me doy vuelta y le digo, en el nombre de Jesús, Satanás inmundo, salí de este chico. Mire, yo reprendiendo al demonio que estaba en el choro. Pero así, con esa autoridad, porque esa es la autoridad que tenemos como iglesia, como pueblo de Dios. No tenemos que tener temor. Sí, hacer lo que tenemos que hacer, ya vamos a ver de qué manera el samaritano se condujo. Pero ¿sabes qué? Cuando yo hice así y el chico me vio, no sé qué vio, nunca supe, pero él retrocedió y se tiró contra una pared. Y cuando se tiró en una pared yo le seguí reprendiendo, pero le reprendí al demonio que estaba adentro. Y salió corriendo. Espero algún día encontrármelo en la iglesia allá y que se haya arrepentido, ¿no? Y que el Espíritu Santo lo haya tocado. Pero la iglesia tiene poder, tiene autoridad. La iglesia, tú, yo, tenemos la autoridad de Jesús para vencer las obras del diablo. ¿Y por qué este título, 28 kilómetros de indiferencia? 28 kilómetros pavimentados de indiferencia o 2 pasos en la dirección correcta. Como les decía, este camino era tremendo transitarlo, era muy solitario, era muy arriesgado. Y esta parábola demuestra cómo deben ser nuestras relaciones humanas desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué Dios nos manda a amar a nuestro prójimo? No dice, ustedes tienen que amar al que les hace bien, al que les ayuda, al que se porta bien con ustedes. No, a vuestro prójimo, al que está cercano, al que tiene una necesidad, al que está caído en el camino. La iglesia tiene el poder para levantar a los caídos. La iglesia tiene el poder para libertar a los oprimidos por Satanás. La iglesia de Jesucristo tiene la autoridad que Cristo nos ha dado y la tenemos que usar en estos momentos, en esta circunstancia. Hay 3 filosofías de vida. Hay 3 filosofías de vida. Mire. El ladrón dice, lo tuyo es mío, te lo voy a quitar, te lo voy a robar. Y están en todos los tiempos. Es una filosofía malvada, egoísta, endemoniada, como usted quiera llamarle. Esa es la filosofía del ladrón. No le importa que sufra, que llore, que te robe el sueldo, que te tire en el suelo, que te pegue, que te lastime. Porque su creencia, su filosofía es, lo tuyo es mío y yo te lo voy a quitar. Entonces, el ladrón estaba ahí maltratando a este hombre del camino. Y dice la palabra que pasó el sacerdote. La otra filosofía de vida es el religioso.
Uno es el ladrón, el otro es el religioso. Lo mío es mío y no lo voy a compartir. Esa es la filosofía del religioso. Es la filosofía que tenía el sacerdote y levita. El sacerdote seguramente que venía muy atareado, muy cansado porque venía de la reunión, venía muy espiritual y no tenía tiempo para detenerse a ayudar a este que estaba caído en el camino y pasó de largo. El levita quizá cantando tantas canciones, tanta adoración y qué sé yo, y no veía las horas de llegar a su casa y dijo, yo no me puedo detener con este hombre que está caído en el camino. Que lo alce otro, que lo ayude otro. ¿O no pasa en la vida real a veces? Que lo haga otro. Venía muy cansado de sacrificar animales. Antes se sacrificaban los animales. Y el servicio en el templo. Quería llegar a casa rápido. Había prejuicio. Este que se cree. Muchas excusas. Los levitas servían en el templo con la música. Le seguían a los sacerdotes. Y él también pasó de largo la indiferencia. San Mateo 24, 12 al 14, a ver qué dice. Es tremenda la indiferencia. Es muy dura la indiferencia. Tenemos que tener un corazón misericordioso con los necesitados, con los que están tirados en el camino, con los que sufren, con los que están golpeados. San Mateo 24, 12 al 14 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hasta el 14. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Usted quiere saber cuándo va a venir el fin? ¿Cuántas veces se preguntó cuándo va a venir el fin de que la Biblia nos habla? ¿Cuándo será? Acá te lo dice. Vendrá el fin cuando todas las naciones tengan el testimonio de Jesucristo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Estará predicado el evangelio en todo el mundo? ¿Usted qué dice? Yo pienso que no. Todavía falta. Todavía falta que tu vecino venga, que le extiendas una mano al necesitado, al que llora, al que sufre, al que está en la cárcel, al que está en los hospitales, enfermo. Todavía falta que la iglesia se despierte y comience a tener misericordia. Queremos que el Señor venga pronto. Prediquemos lo más que podamos para que se cumpla la palabra. Dice que es cierto, se ha enfriado el amor. ¿Por qué se ha enfriado? Por tanta maldad. Pero si tú vas en el nombre de Jesús y reprendes y oras y usas las armas que Dios te ha dado, vas a hacer la obra de Dios. Porque no vas a decir a este no le voy a predicar, porque este es... cualquiera, porque hace esto, porque hace el otro, porque se porta mal.
El Señor no nos manda a predicar a los que se portan bien. Él no ha venido para los sanos, Jesús vino para los enfermos, para los que están necesitados. Por eso levanta la iglesia, para que la iglesia se mueva como cuerpo de Cristo. Amén. Para anunciar las verdades del Señor, para anunciar que el Señor viene pronto, para anunciar que el fin viene, que tenemos que estar preparados. Amén. Está lindo, venimos a las reuniones, adoramos al Señor. Todo hermoso, pero tenemos que salir a la calle. Y la filosofía del buen samaritano, lo mío es tuyo y lo voy a compartir. El ladrón decía, lo tuyo es mío, te lo voy a quitar. En todos los tiempos es lo mismo. Malvado, egoísta, endemoniado. El religioso no tiene tiempo. Es tan santo que no tiene tiempo para atender al necesitado. El religioso dice, no, yo voy al templo, oro, doy ofrendas, diezmo. ¿Se acuerdan la oración del que estaba orando en las esquinas, ahí todo? Yo hago, yo. Pero no hace el bien al que lo necesitó. También pasó de largo. Él venía muy cansado de sacrificar los animalitos, de adorar y de todo. Pero la filosofía del buen samaritano es, lo mío es tuyo y lo voy a compartir. El Jesús que yo tengo, te lo voy a compartir. El amor que Dios me ha dado, porque no es mío, te lo voy a dar a ti. La ayuda que necesita, te la voy a dar, porque Dios me la está dando a mí. Hermanos, mientras yo más sirvo a la gente necesitada, Dios es como que abre la ventana de los cielos y me provee para que no me falte, para que siga dando. ¿Querés que Dios te provea más? Empieza a dar, empieza a ayudar, empieza a trabajar con los que están caídos en el camino, con aquellos que se desviaron, con aquellos que se enojaron, con aquellos que... Lo mío es tuyo, lo voy a compartir. ¿Sabes que los judíos y los samaritanos se odiaban? No se amaban. Eran dos pueblos enemigos. ¿Y usted qué dice? ¿Este samaritano tenía el amor de Dios o no? Era un pueblo enemigo. Yo creo que el samaritano estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso actuó como actuó. A veces las sectas, las religiones, los pueblos nos dividen, pero Dios quiere que nosotros demos lo que Él nos ha dado. A quien sea, a quien tenga necesidad, a quien llora, a quien sufre. No importa quién sea. Ellos se odiaban, no se amaban. No sé por qué razón, hay unas razones ahí, pero no nos vamos a detener en eso. ¿Sabes qué? Los judíos, cuando tenían que ir en el camino y cruzar por Samaria, era fácil para llegar a ciertos lugares, pero ellos preferían dar toda la vuelta, no sé cuántos días les llevaba, para no pasar por Samaria.
Los judíos y samaritanos no se consideraban prójimos. Todo lo contrario de lo que el Señor nos dijo. Porque estos textos que hemos leído es el mismo Señor hablando. Ah, pero este no es mi prójimo, así que yo no lo voy a ayudar. ¿Cómo iba a salvar a un judío moribundo, un enemigo samaritano? Oh, que se muera, que se quede ahí, que lo maten, que lo destruyan. ¿Sabes qué? El Señor los confronta para demostrar que el amor a través de las buenas actitudes no tiene límite. Dios los confronta para mostrarnos a nosotros a través de los años que se escribió este testimonio. El Señor los confronta para demostrar que el amor a través de las buenas actitudes no tiene límites. No hay límites para amar, no hay límites para ayudar, para proteger. Las actitudes del samaritano dejó de lado todas las cosas que él tenía que hacer. Dejó de lado todos los planes que tenía en ese viaje, no sé. Lo dejó de lado a todos sus planes. Quizás iba a visitar a su familia o quizás iba a un lugar importante para él, pero más importante era ayudar a este caído que estaba en el camino. ¿Y qué hizo? Se acercó 2 pasos. Los otros caminaron 28 kilómetros de indiferencia, pero el samaritano caminó 1, 2 pasos y extendió la mano al que estaba caído. Caminó 2 pasos en el lugar correcto. Muchas veces nosotros tenemos que aprender a caminar los caminos más cortos hacia el lugar correcto, donde Dios nos quiere llevar, donde Dios quiere que nosotros nos movamos como iglesia, como hijos de Dios. No caminar 28, 30 kilómetros hasta Carlos Paz, hasta Sal si puede, no sé dónde, si acá nomás yo puedo hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Yo quiero caminar 2 pasos para el lugar correcto y no caminar tanto. Porque en ese camino de los 28 kilómetros sabes todas las cosas que te pueden pasar. Podés estar desprotegido porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Te pueden atacar otros ladrones, te puede atacar otra gente malvada y quizá después seas tú el que estás tirado en el camino. Necesitas que venga un samaritano y te dé la mano. En cambio, 2 pasos al lugar correcto y glorificamos a Dios. Y Dios se pone contento porque eso es lo que Él nos dejó escrito en esta parábola, en este mensaje, en este pasaje. ¿Y qué más dijo? Como se acercó, fue movido a misericordia, sintió dolor por él. Sintió dolor. ¿Nunca sintió dolor usted por alguien que está mal? Eso es misericordia. Sentir dolor, pero no solamente sentir dolor, sino hacer algo. Hacer algo. Yo siento dolor, pero paso de largo. Me duele el corazón, pero sigo caminando. Él sintió dolor, sintió misericordia y dijo: a este hombre tengo que ayudarle y tengo que darle lo que yo tengo. Fue movido a misericordia,
sintió dolor por él. ¿Sabe? No solamente eso, vendó sus heridas. Estaba lastimado de muerte. Vendó sus heridas. ¿Sabes cuál venda puso? Su pañuelo. No sé si habrá sido el pañuelo del cuello o el pañuelo, pero ató las heridas de este moribundo. Y también echó aceite y vino. El aceite calma el dolor y el vino es antibiótico. Mire todo lo que hizo el samaritano. Los otros no tenían tiempo. Tenían que ir con la religiosidad. Dice que echó aceite y vino en las heridas. Calmó el dolor, le puso el antibiótico. Y ahí nomás lo podría haber dejado en el camino, pero dice que lo colocó en su cabalgadura, en su caballo. Y esto me hace pensar, digo, él iba a caballo, podría haber pasado lo más rápido posible, pero tuvo que bajarse, tuvo que ocupar su tiempo y lo colocó arriba. Y nada más que eso lo llevó al mesón, al hospital, a una clínica en estos tiempos, a un lugar donde lo atiendan, a un dispensario, no sé, al mesón en ese tiempo lo llevaban. Cuidó de él, pagó 2 denarios que equivalen 2 días de salario, de trabajo. Metió la mano al bolsillo, la ofrenda para este moribundo. No, si este es mi sueldo, es mi plata, es tuya. Hay que compartirla. Pagó 2 denarios, que equivale a 2 días de salario. ¿Sabes qué? El Señor está esperando que la iglesia, que tú y yo, seamos personas que tengamos buenas actitudes. Dios mira nuestras actitudes. Dios mira nuestro corazón. Dios mira que nosotros queremos hacer su voluntad, cueste lo que nos cueste. Dios mira nuestros pensamientos. Dios mira nuestra dedicación. Dios mira nuestra ofrenda para ayudar a otro. Como te decía al principio, desde que yo ayudo a personas así, que Dios me las pone en el camino, no me deja faltar, no me corta el chorro de la bendición. Y con mi esposo somos igual, así que los dos juntos, ahí estamos, para servir. Ahí está mi esposo, sufriendo por un hombre que se le rompe el auto. Mire, esto no está él, por eso se lo cuento. Hay un vecino que se le rompe el auto, se le rompe el auto, se le rompe el auto. Y cada 2 por 3 se le rompe el auto. Lo lleva al taller, lo trae al pobre hombre, no sé qué le han vendido. Se le rompe el auto. Algunas veces nos manejó la camioneta y él feliz cuando maneja la camioneta, dice, ay, y disfruta, que yo les conté, no sé si les conté a ustedes, pero en Sípoli lo conté, que el pastor Nereo, como él no puede manejar, lo hizo manejar con él, y ¿sabes qué? Le predicó cantando a este hombre, cantando una canción que él cantaba cuando era jovencito, que se llama Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Así se llama la canción. Alguien lo debe saber, Sergio lo debe saber. Es de aquellos tiempos, Sergio, vamos, ¿tenés mi edad o no?
Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. En él hallé un amigo fiel y... No se la voy a cantar porque... No porque no la sé, ¿no? Aquel pastor Maxi se acuerda. La cantaron allá, ¿no? En Zípoli. Dice, me cuesta hablar, dice el pastor, me dice a mí después, me cuesta hablar, veo que a él le cuesta hablar, pero no le cuesta cantar, así que le predicó cantando al hombre. Le cantó toda la canción. Es tremenda la palabra de esa canción. Y entonces él sufre por ese hombre que se le rompe el auto. Y el otro día dice, le voy a dar una ofrenda a este hombre para que arregle el auto. Bueno, si querés, dásela a la ofrenda. ¿Sabes que la gente que no tiene a Dios no sabe recibir? No sabe dar y no sabe recibir. Ya le ofreció el pastor, así que se tiene que decidir el hombre de recibir la ofrenda. Yo le digo, mira, si no te la recibe el vecino, dámela a mí. Cosas así que uno vive, ¿no? La vida diaria de uno. A mí me gusta compartir las cosas que vivimos. Porque no somos de otro planeta, ni somos gente rara, los pastores, no. A nosotros nos pasa igual que a usted. El azúcar vale igual el almacén para usted que para mí. Pagar la tarjeta es lo mismo. Y por ahí no nos alcanza igual que a usted. Y tenemos que depender de Dios. Tremendo. Bueno, tengo mucho para decirles de eso, pero no quiero hablar. Que no quiero hablar. Ay, Dios. Bueno. Estábamos en las buenas actitudes. Dios premia las buenas actitudes. Dios las premia. Y te voy a dar un deber. Total, no está el pastor Marco. Le puedo dar deber yo. Autoridad. Te voy a dar un deber. Que hagas una buena acción cada día por un mes. Pastor, por un mes. El Señor te manda que la haga toda la vida. Toda la vida tenemos heridos en el camino, toda la vida tenemos necesitados, toda la vida tenemos que ayudar, orar por la gente. Entonces, que podamos cada día hacer una buena acción por un mes. ¿Se animan? Son 30 acciones buenas que tenemos que hacer. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Un regalo. Un regalo. Ayudar a un anciano a cruzar la calle. Pagarle los gastos al que está delante en el supermercado. Pero fíjense que no te lleno el carrito. Como dice el pastor Nereo, algo que provoque preguntas. ¿Por qué lo haces? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Y si yo te doy, Dios me va a dar mucho más para seguir dando. Juntarle la basurita a tu vecina, la que deja ahí que siempre te la tira para el lado tuyo. Juntásela, que se lleve la sorpresa. Amén. Me encantaban unas actitudes que tenían los jóvenes en la peatonal. Abrazaban. Qué bueno, vení que te voy a dar un abrazo. ¿Sabe la cantidad de gente que nunca nadie las abraza? Que nunca nadie les dice te quiero, que ni los padres siquiera se acuerdan de ellos. Y que venga un extraño y que le diga, ven que te voy a abrazar. ¿Por qué abrazas? Porque el amor de Dios está en mi vida. Amén. Y otras que se te puedan ocurrir. Un regalo, llévale un regalo a aquellos que casi no la tragas mucho. Por no decir
que la odias, porque en el pueblo de Dios no nos odiamos. No nos pasamos nada más, es más suave. Porque si le llevas a tu amiga no tiene ningún sentido, a tu amigo. No, aquella que ni siquiera te saluda. ¿Sabes qué? Se rompen cadenas, se rompen ataduras. Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda, el enemigo no sabe para qué lado disparar. Y las cadenas se rompen, se quiebran. Y la iglesia tiene que abrazar, amar. Si nos amamos nosotros, que estamos aquí congregados, vamos a salir a la calle y vamos a amar también a los prójimos que están allá tirados en el camino. Pero si no aprendemos a amarnos nosotros, que nos lastimamos a veces, hay gente lastimada en el cuerpo de Cristo. Y hoy cuando el Señor me hablaba sobre esto, yo lloraba. Porque digo, Señor, es cierto, hay gente lastimada porque han sido menospreciadas toda la vida. Y cuando vienen a la iglesia también a veces son menospreciados. También a veces no son integrados, a veces no son amados. Hay muchos heridos en el cuerpo de Cristo. Hay mucha indiferencia, que no nos interesa si hemos herido o no hemos herido a una persona con palabras, con actitudes. Y las herimos y no nos importa, seguimos. Y la próxima la volvemos a herir, la volvemos a lastimar. Y a nosotros también, a los pastores también nos hieren, nos lastiman. Tenemos que aprender a perdonar. Yo he perdonado gente, hermanos, que nos hicieron daño. Porque no vaya a creer usted que el pastorado es un camino de rosa. Muchos anhelan el pastorado, gloria a Dios, pero no es un camino de rosa. Injustamente a veces sos lastimado. Pero ¿sabe qué? Me costó, pero yo aprendí a perdonar. Aunque la gente se iba de la iglesia, pero a los años me he encontrado con aquellas personas en otros lugares, en otras iglesias. Me han abrazado, me han besado, estaban rotas las cadenas por el perdón. El perdón rompe las cadenas y las ataduras y rompe toda indiferencia. Hace pocos días tuvimos una reunión de pastores en una iglesia y fuimos, y la gente que servía era una de las hermanitas que tanto había hablado de mí, de mi esposo y de la iglesia, y se fue. Y me abrazó, como cuando una hija encuentra a su madre, que hace mucho que no la ve, y me abrazó. Y hablamos y nos alegramos y lo abrazaba el pastor Nereo. Porque tenemos que dejar huellas. Yo siempre digo, nosotros los pastores tenemos que dejar huellas para que la gente pueda seguir. Pero no huellas de pisadas de agua, sino huellas de pisadas de aceite, de la unción del Espíritu Santo, para que la gente pueda caminar por esas huellas y también recibir la bendición de Dios. Amén. Que podamos dejar huellas de aceite, huellas de unción, huellas de buenas actitudes. No actitudes caprichosas que siempre tienen que hacerse las cosas, como yo digo, porque somos humanos y a veces nos equivocamos.
hay muchos heridos en la iglesia. Y eso a mí me rompe el corazón. No digo solo en esta iglesia, en general. Hay mucha gente herida, mucha gente lastimada. Se la banca y se la banca y se la banca. Pero quiero decirte una cosa. El buen samaritano está acá. Y Él va a curar tus heridas con el aceite fresco, con el vino. Va a curar con el antibiótico las heridas que te han marcado. Amén. El buen samaritano, nuestro Señor, nuestro Jesús. Él nos extendió una mano cuando estábamos tirados en el camino. Él nos extendió una mano cuando nuestros padres nos abandonaron. Él nos extendió la mano cuando mi esposo me abandonó, mi esposa. Él me extiende una mano ahora que tengo los hijos en la droga, en lo que sea. Que Dios no se ha olvidado. Dios no te ha dejado. Dios no ha pasado de largo. Él se ha detenido frente a ti para decirte, tengo misericordia de ti. Quiero sanarte. Quiero llevarte al mesón. Quiero pagar todo. Todos los gastos. Quiero darte todo lo que necesitas. Si otros te abandonaron, yo no te abandoné. No te abandoné ni te abandonaré, jamás. Así que pensemos en qué actitud vamos a hacer. ¿Qué actitud? Quitemos la crítica, quitemos el lastimar a otros, el pasar de largo sin interesarnos. Extendamos una mano. Preocupémonos uno por los otros. Preocúpate por la necesidad de tu hermano. Ayuda a sanar, a curar heridas de los que están tirados en el camino. Si salimos afuera a la calle vamos a encontrar gente que duerme en las calles. Un día fuimos a una plaza, hacía un frío cruel como hoy. Hay unas hermanas allá atrás que se acuerdan. Yo tenía un tapadito de esos de nylon con piel adentro. Estaba muy calentita ahí, pero había llevado una frazada también. Estábamos predicando en la Plaza Jerónimo el Barco, creo que es para allá, ¿no? Había un linjera. Y el linjera iba y venía y estaba metido entre nosotros, entre la gente, pidiendo, ayudando. Y tenía una manga así de camisa. ¿Sabe qué? Me dijo el Espíritu Santo, sacate ese tapado que tenés, dáselo a este pobre hombre. Era negro, así que le podía servir a él también. Y me lo saqué y se lo puse. Y él se lo puso y empezó a danzar por la plaza. Hasta el día de hoy a mí no me dolió jamás ese tapado. No sé cuánto le habrá durado porque veo que esta gente vive mal. Pero esa actitud a mí me llenó el corazón de gozo y de alegría. De ver la necesidad y sentir el dolor. Sentir el dolor. En estos días, menos de un mes, el Señor trajo una persona a mi casa que estaba durmiendo en las calles. Porque nadie lo quería recibir. Nadie lo quería recibir. Y con mi esposo dijimos,
los vamos a ayudar. ¿Qué nos manda el Señor a hacer? Estuve en la cárcel, no me visitaste. Estuve en el hospital, no fuiste a verme. Tuve hambre, no me diste de comer. ¿Y sabe qué, hermano? Cada día Dios me provee para que yo pueda ayudar a esa persona que no tiene comida. Y le doy la comida al mediodía y le doy la comida a la noche. Y Dios no me deja faltar. Porque estoy haciendo su voluntad, lo que Él quiere, con el caído. Un día miércoles estaba aquí, cantábamos esa canción. Yo levanto al caído, no sé cómo es la canción. Y el Señor me tocó tan fuerte que yo dije, Señor, yo quiero levantar al caído. Yo quiero ser una buena samaritana. ¿Sabes qué? Un día tomamos una niña pequeñita de 2 años. Se quedó sin padre y sin madre en un día. La llevamos a casa, la tomamos, la adoptamos. Es nuestra hija. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Porque yo estaba una mañana y digo, Señor, ¿qué estoy haciendo? Tengo 50 años, voy a empezar de nuevo con esta bebé. El Señor me dijo, yo quiero el evangelio práctico. Ese es el que yo veo, el evangelio práctico, no tanta teoría. Porque tenemos evangelios de teoría, pero el práctico es el que quiero. El que levanta al caído, al que recoge al huérfano, el que le da alimento a los niños como hacemos en la iglesia. Y esa pequeñita hoy tiene 26 años, ya cumple. Mi hija menor. Dios me ayudó, no me dejó faltar nada nunca, ni para la escuela, ni para el calzado, ni para la ropa, para nada. Dios la bendijo a ella, pero ella nos bendijo a nosotros. Seamos buen samaritanos, porque la mano de Dios está sobre nosotros. Podés ponerte de pie. Si hasta ahora hemos llevado toda una vida pavimentada en la diferencia, hoy es el día que hagamos los 2 pasos en la dirección correcta, la que a Dios le agrada. Jesús es el buen samaritano que entregó su vida y hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Él no se negó. Él lo dio todo por nosotros. El Espíritu Santo es el buen samaritano y hoy está aquí con nosotros. Abrázate a Él. Abrázate a Él. ¿Sabes qué yo dije estos días? Que me critiquen. Hablamos con mi marido, decía que nos critiquen por la actitud que tenemos con esta persona, por hacer el bien al necesitado. Pero yo quiero el evangelio que agrada a Jesús. Yo quiero vivir el evangelio que Jesús nos dejó, el evangelio práctico. Él se juntaba con los pecadores, se juntaba con los enfermos, con los leprosos. Y no tenía tanto prejuicio de decir, no, porque me voy a contagiar de este leproso. Él le oraba y los leprosos eran sanados. Ese evangelio tenemos que vivir, iglesia.
El evangelio que Cristo nos dejó. El evangelio que trae vida a los corazones. El evangelio que salva a la gente. El evangelio que sana a los heridos, que sana a los enfermos. El evangelio que nos unge para que podamos dejar pisadas de aceite, para que las generaciones que vienen puedan seguir los buenos ejemplos. Porque yo abrazo a los niños y los amo, porque yo sé que es la generación que tiene que recibir el amor. Yo abrazo a los adolescentes, a los jóvenes, me los llevo a mi casa, les hago comida, los atiendo. Muchos dicen, ¿cómo te va a llevar 10 chicos? Yo soy pastora de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos y de los ancianos. Tengo que amarlos a todos por igual. Yo recibo de su cariño, yo recibo de su amor. Por eso yo amo a mis nietos con todo mi corazón, porque yo recibo de ellos. Lo que yo siembro, eso es lo que yo recibo. Yo no soy una abuela odiosa. Ellos lo pueden decir. Siempre estoy diciéndole, ¿cuándo van a ir a casa? Una hermana una vez le dijo a Damari, ojalá mi mamá me dijera, tráeme los chicos. Yo quiero amar, quiero amar. Al que está cerca, al que está lejos. Al que está bien, al que está mal. Leemos ahí los últimos versículos. La enseñanza que Jesús nos dejó. San Mateo 25, 31 al 46. San Mateo 25, 31 al 46. Leemos. Cuando el Hijo del Hombre venga, hablando de Jesús, en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis,
enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Señor, aquí estamos, Señor, recibiendo tu palabra. Parece fuerte, pero es real. Es lo que tú dijiste, lo que tú nos enseñaste. Aquí estamos, Señor. Queremos caminar hacia el lugar correcto, al que a ti te agrada. Queremos caminar en tu voluntad. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón. Queremos hacer tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad. Yo voy a hacer un llamado y luego cantamos mientras la gente quiera pasar para orar por ellos.